bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de Radio Espi, donde estamos un servidor, David Flor, como Curiositas TV, y Juan Carlos Chávez, como Grupo Criptos. Un programa de misterios que hablaremos de cosas extraordinarias, como siempre, aquí en el 107.2 de la FM. Hoy vamos a hablar de un trabajo que realizó nuestro colaborador, nuestro amigo y gran escritor, Juan Carlos Chávez, junto a una gran investigadora como es Isabel Herranz. Hablamos de arqueología paranormal, un gran trabajo de investigación en el cual Juan Carlos nos hablará totalmente de él. Juan Carlos, hemos ojeado por encima un poquito y vaya documento, vaya documental más bueno. Hablamos un poquito de este trabajo para quien no entienda, o darnos un poquito de boca para darnos gusto esas Vale. papilas gustativas de la historia. Pues bueno, a ver, es un tema que realmente pues se ha tratado muy poco. En alguna ocasión me parece que ya hemos hablado algo de radiestesia como tal. Incluso habíamos comentado en alguna ocasión de poder ampliar el temario sobre lo que es la radiestesia moderna del siglo XX, siglo XXI, finales del XX, claro. Y entonces, pues bueno, pues tuve la oportunidad de colaborar con la escritora también, investigadora Isabel Herranz. Y entonces, pues hicimos una investigación sobre lo que era un campo que realmente pues se desconoce bastante porque oficialmente pues todavía no tiene gran renombre, o sea, no gusta a los grandes arqueólogos de decir: mira, para descubrir esto hemos tenido que caer en manos de una paraciencia, como le llaman todavía algunos sectores, aunque ya está definida como ciencia porque médicamente ya se sabe exactamente, incluso a nivel cerebral y neuronal, dónde se ve ubicada, digamos, estas capacidades radiestésicas. Pero bueno, ha costado muchísimo. Y entonces, pues, descubrimos, pues, estos primeros pasos de la radiestesia arqueológica. Y para ello nos tenemos que remontar aproximadamente, pues, el año 77. O sea, tenemos que irnos bastante avanzado del siglo XX para que un señor, James Scott Elliot, pues, tras escribir una obra que se llama One Man's Way, que es o el único camino para el hombre, o sea, para el hombre, pues en él explicaba pues sus, digamos, conocimientos y aprendizaje de la utilización de la radiestesia. Recordemos que este hombre en especial pues había sido oficial en la Segunda Guerra Mundial, un oficial británico. Y entonces, pues, en el año 56, una vez se jubila, pues decide pues, intentar aportar lo que no oficialmente utilizaba el ejército británico también, que era radiestesia para trabajar sobre funcionamiento de campos y demás posicionamientos militares. Y él era un especialista en eso, su especialidad era esa, y entonces pues quiere asentarla en el proceso, digamos, civil. Bueno, pues este señor, como todos, digamos, podemos entender, se jubila del ejército, tiene una gran paga, o sea que uno puede pensar, bueno, realmente no necesitaba dedicarse tanto o mentalizar tanto a la gente con la radiestesia, porque su paga podía haber vivido perfectamente sin dedicarse a nada más. Recordemos que los oficiales británicos cobran muy bien. Eso puntualicemos ahí. Bueno, pues entonces resulta que este señor, pues no, se dedica a investigar y a reforzar, digamos, sus conocimientos sobre la radiestesia y sus capacidades, y entonces desarrolla, pues, a partir de este famoso libro que él estaba desarrollando, ya el año 66, pues entonces empieza a hacer ciertas pruebas en Inglaterra. Y entonces pues resulta que en Inglaterra, pues, bueno, tienen mucho conocimiento de la época
final del Imperio Romano, digamos, de la invasión romana, pero realmente sabía muy poco de los asentamientos de la era del bronce y demás. Y este señor, pues con métodos radiestésicos, pues hace unas pruebas con ciertos colegas precisamente del Departamento de Arqueología de la universidad, y que ahora no recuerdo qué nombre, no recuerdo ahora mismo el nombre de la universidad. Sé que era en la región de Dumfries. Y entonces, pues resulta bueno, pues descubren, él dice que por medio de un mapa, o sea, estamos hablando de las características de la radiestesia arqueológica, que es que se utiliza utilizando mapas, no yendo al lugar de estudio, digamos, directamente, sino que él había desarrollado esta técnica, desarrolló incluso un equipo de investigadores. Y entonces, pues, bueno, pues hacen estas pruebas en Dumfries y hacen 3 catas, digamos, o sea, 3 puntos, y resulta que, bueno, pues consiguen los permisos para hacer las primeras prospecciones, digamos, arqueológicas, y prácticamente es excavar centímetros y ya empiezan a encontrar pues madera carbonizada, restos de cobre, o sea que ya entonces empiezan eh, a ver que sí, ahí posiblemente había un asentamiento. Bueno, entonces sigue trabajando el tema de la investigación y tal, y eso terminan descubriendo que son 3 asentamientos aproximadamente datados sobre el 1010 antes de Cristo. Incluso se descubre más o menos la datación. A partir de ese momento, pues empieza él a trabajar más en serio. Ya digo, año 66, desarrolla todo el proceso hasta conseguir, digamos, publicar en el año 77 lo que vendría a ser un tratado de funcionamiento de la radiestesia a niveles arqueológicos, aunque, por ejemplo, también desarrolló también temas como, por ejemplo, el descubrimiento de túneles subterráneos. Eso, por ejemplo, lo había desarrollado para la época en la Segunda Guerra Mundial, en zonas, por ejemplo, que podían haber, sobre todo en Indonesia, cuando los británicos pues luchaban contra los japoneses también. Recordemos que no solo los americanos luchaban contra los japoneses. Y entonces, pues los japoneses habían desarrollado una técnica que luego utilizaría el Vietcong, que es la de la construcción de túneles subterráneos o ciudades subterráneas. Y este señor, pues, había desarrollado esa característica, o sea, digamos, ese campo de la radiestesia. Bueno, pues, básicamente, pues este señor, pues, desarrolló eso. Bueno, el año 76 el año 76 utilizó, o sea, ya por ejemplo, ya más avanzados, bueno, a partir de la publicación, o sea, de la prepublicación del tratado, bueno, republica, digamos, en unas revistas como es la Sociedad Británica de Zahoríes, y bueno, él publicó de los descubrimientos de 14 campos en las áreas previamente destacadas por Elliot. O sea, como eh, 14 campos extras de aprovechamiento de la radiestesia. Bueno, vamos a ver porque más adelante, en el año 80, en el año 80, el mismo señor Scott Elliot, pues desarrolla o sea, aprovechando el grupo de Zahoríes que le llamaban el grupo West Midland, bueno, hicieron otra prueba de intentar descubrir en la zona de la edad de hierro y tal, en otra colina, o Meon Hill, bueno, entre Stanford y Avon. Y entonces, pues resulta que los resultados también fueron positivos, o sea, terminaron haciendo con este equipo
de investigación, hicieron las pruebas pertinentes y terminaron descubriendo a ver, que el sistema funcionaba perfectamente. Por tanto, que estuvieron haciendo unas catas, creo recordar que entre 10 y 12 catas, de las cuales 8, esto no está aquí, pero bueno, 8 fueron elementos positivos, o sea, dieron como resultado asentamientos ya de la era del hierro. Y claro, los que faltaron, él comentó que posiblemente lo que no se había desarrollado era la profundidad a la que se podían encontrar estos asentamientos. Que hubiera fallado la radiestesia en esos lugares en concreto. Bueno, es tanto así que más adelante, bueno, en el año 78 se dedican a estudiar la búsqueda de unos galeones, digamos, eh, junto al profesor Schwartz de la Universidad de Saybrook. Bueno, se embarcan en un proyecto que es en un lago canadiense, en Eire. Pues bueno, es un lago donde, bueno, es uno de los grandes lagos, digamos, es una de las zonas de los grandes lagos donde hay mucho transporte marítimo desde Canadá a Estados Unidos y viceversa. Ujú. Y entonces, pues resulta claro, ahí ha habido el hundimiento de bastantes, sobre todo bergantines y demás. Y entonces, ellos estaban buscando un barco en concreto, que era el barco se llamaba Dan Richmond. Era un carguero en una tormenta que se hundió en 1883. Terminaron descubriendo o sea, por medio de la radiestesia, descubrieron o sea, hallaron el barco, el Dan Richmond. ¿Y por qué el interés del Dan Richmond? Porque era un carguero, pero claro, no son tontos. Llevaba cargamento de oro de los años 1880 y tal, que tenían que ver con el desplazamiento de las reservas y tal, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Bueno, pues más adelante resulta que en la bahía de Santa Ana, en Jamaica, también este equipo de investigadores fueron los que descubrieron las dos carabelas de Colón, ¿vale? En las que se habían hundido. Bueno, también descubrieron más adelante, que lo ponen en Gran Bahama, por ejemplo, encontraron el bergantín Lender, también del 1834, y 18 naufragios más, ¿vale? La Bueno. pregunta mía, Juan Carlos, es que a través de Mm, la radiestesia, bajo mi gran ignorancia, siempre hablo de bajo mi gran no, no, ignorancia, evidentemente, claro, radiestesia en este sentido arqueológico, de encontrar, como has dicho, vasijas, encontrar carbón, como has dicho antes, en el yacimiento, encontrar los mercantiles, encontrar las monedas, encontrar los tesoros, encontrar varias cosas que son metálicas, la gran mayoría de ellos, ujú, no tiene nada que ver con lo paranormal, sino con el trazo de energías entre metales. correcto, Entonces, claro, correcto. que hay que diferenciar mucho, que la gente puede pensar, no, no, es que está hablando de paranormal, y no, no, perdona, esto es un trazo de energías entre dos campos magnéticos de dos metales que están sumergidos diferente tiempo, ¿no? Tiempo, Evidentemente, claro, una moneda de cobre, una vasija de cobre, un cinturón, un collar, eh, correcto. un tipo de hierro de cualquier barco, como el de Colón. Claro, evidentemente eso genera unos campos magnéticos a través de las varillas, la radiestesia o el péndulo muchas veces, El que genera péndulo, esos sí, campos sí. electromagnéticos que nos dice que ahí hay algo. Pero no quiere decir, dejémoslo bien claro, para los navegantes sin rumbo, que sea una cosa paranormal, sino que es una cosa No, 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 no. paracientífica, que el movimiento de energía existe y a veces se encuentran muchos objetos perdidos gracias
a los zahoríes y la radiestesia, ¿no? Y De son radiestesia, simplemente sí. campos magnéticos de dos materiales totalmente idénticos o parecidos que crean ese campo energético entre dos puntos. Creo que habría que dejarlo muy claro. Sí, 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 sí. Yo ya comento y siempre comento que para el personal, digamos, que nos pueda escuchar y tal, que la radiestesia es eso, radiestesia ya no es ni algo paranormal, ni algo mágico, ni algo esotérico oculto. No, no, no. Estamos hablando ya de elementos bueno, que mira la Universidad de Michigan, Massachusetts, por ejemplo, también, por ejemplo, tiene un departamento solo y exclusivamente dedicado a la radiestesia, o sea, personal. Están dando clases o sea, totalmente serias, bueno, en distintos departamentos. Y entonces, claro, la radiestesia ya no podemos meterla dentro de esa fenomenología extraña y desconocida. Hoy en día, por ejemplo, es tanto así por ejemplo, lo que estudian sobre la radiestesia no es su existencia o no, sino su origen y cómo funciona exactamente. O sea, para definir exactamente cuáles son sus conceptos, sus valores, por qué hay capacidades, o sea, en o sea, qué personas tienen más capacidades, si se puede desarrollar o no se puede desarrollar. O sea, es todo mucho más serio que ese elemento mágico que se podía dar, ese toque mágico que se le podía dar antiguamente. Eso ya Claro. del Zahorí, que se guardaba sus secretos, ya eso queda muy en el pasado. Sí, son radiestesistas, llámese Zahorí, radiestesistas, pero es un elemento que ya está totalmente investigado. Un segundito. Sí, lo que está claro, Juan Carlos, que los radiestesistas antiguamente, eran catalogados de magos, de gente Sí, extraordinaria, de gente que veía el futuro. Claro, evidentemente sí, todo eso era a causa del desconocimiento intelectual de las personas. Antes no habían los libros que hay ahora, no habían los conocimientos que hay ahora, no habían los estudios que hay ahora, y cualquier cosa que se saliera de la doctrina católica habitual era una cosa que parecía venía del demonio, ¿no? Incluso eh, los zahoríes, muchos de ellos fueron perseguidos también cuando la caza de brujas, pero simplemente por eso, porque por el desconocimiento a esa ciencia que es la búsqueda de energías subterráneas o acuáticas debajo de nuestros pies, ¿no? Eso hay que dejarlo también bastante clarito. sí, tanto, tanto. Bueno, pues básicamente, hoy hablaremos básicamente del, digamos, el tándem Scott Elliot y el profesor Schwartz, ¿no? Porque, bueno, han trabajado realmente, pues, bueno, prácticamente hasta el final del siglo XX, que, bueno, pues, por distintas razones, Elliot falleció y Schwartz está más que jubilado. Ya, o sea, eso lo llevan otros, ese departamento sigue funcionando con otros profesores hoy en día, pero bueno. Quiero decir que nos hemos quedado en el descubrimiento de esos 14 navíos, hay casi un total de eso, de 14 navíos, en la etapa, no estamos hablando de posteriormente, sino en la etapa definida como lo que son la época de los años 80. Bueno, pues básicamente pues, descubren esos 14 pecios, digamos, eh, que realmente nadie había podido descubrir, que estaba muy fuera de lo que eran los últimos contactos o las rutas que se habían delimitado, digamos, en su época, en las zonas de hundimiento. Eso es un problema muy importante en la época, las zonas definir las zonas donde un pecio se hundía. Entonces, pues bueno, básicamente, pues ellos descubrieron que no estaban aquí, sino que estaban en muchos casos a unos cuantos cientos de millas de los puntos que históricamente se habían definido. O sea, imagínate. El caso es que, bueno, pues el mayor logro de este tándem de profesores fue el gran proyecto de Alejandría. Gran proyecto de intentar descubrir, pues,
tanto el faro como la ubicación auténtica de la biblioteca de Alejandría, o sea, la famosa biblioteca, como incluso los palacios tanto de Cleopatra como de Marco Antonio. Para ello, por ejemplo, pues fue interesante porque para ello utilizaron entonces una nueva técnica, digamos, de depuración. Y eso no está en el reportaje, o sea, claro, el reportaje no podía ampliarse tanto. Pero el caso fue que Scott Elliott, aparte de tener su equipo, dijo, bueno, pues su equipo, por lo que fuera, pues había que hacer una renovación y hacer unos nuevos estudios para saber si se podía realizar perfectamente este tipo de renovación y cómo hacerlo, ¿no? Para ello, por ejemplo, pues coge y hace un llamamiento a casi 1000 radiestesistas de Estados Unidos. Y entonces resulta que, bueno, pues de esos 1000 radiestesistas, pues se realizan unas depuraciones. Unas depuraciones que eran muy sencillas. Era coger unos mapas en los cuales, por ejemplo, pues el equipo de Scott Elliott y Schwartz ya habían realizado restos, o sea, descubrimientos arqueológicos. Pero claro, nadie lo sabía, ¿vale? Entonces ya se tiene definido el examen en sí. Para ello, entonces, pues pone a desarrollar la búsqueda con estos radiestesistas y entonces lo que se hace es una depuración. Se intenta mirar y eliminar, por ejemplo, pues rápido. O sea, rápido es quitar a los que no aciertan. Número X de aciertos, o sea, no se hace aciertos sí, o sea, solo con una prueba. Se hicieron una serie de definiciones, de limitaciones para tantas como 5 pruebas por prueba. Entonces, si el porcentaje no era suficientemente bueno, se eliminaba. Y entonces, muchas gracias por colaborar, pero adiós, muy buena. De este equipo, ya estamos hablando de 1000, 1000 voluntarios. De estos 1000 voluntarios, el equipo quedó reducido a 15 personas. O sea, estamos hablando de una relativa larga pruebas de eliminaciones y tal. Esos 15 radiestesistas, ¿por qué los escogen? Porque todas y cada una de las veces que habían hecho las pruebas habían tenido aciertos entre el 99 y el 100%. O sea, era una exigencia bastante importante. Bueno, pues entonces resulta que Schwartz habla con el equipo de investigación de su departamento de arqueología y entonces resulta que cogen y piden hacer este tipo de prueba. O sea, claro, estamos hablando de permisos de excavación en Egipto, inversiones, porque no solamente es inversiones monetarias, sino la inversión de utilizar a un proyecto como es el no utilizar la lógica o la supuesta lógica de los arqueólogos, sino la supuesta lógica de unos radiestesistas. Ahora tienes que convencer de que se puede hacer eso. Finalmente lo consiguen. O sea, lo intentan varias veces y al final terminan consiguiéndolo. Bueno, pues se realizan ciertas pruebas con mapas y este equipo pues termina descubriendo o delimitando 5 puntos. Bueno, cogen y entonces resulta que con el equipo, digamos, de excavación como tal del departamento, un momento porque estoy buscando eso. Bueno, tuvieron contacto con Hela Hamid, que es digamos, un gran psíquico de visión remota y tal. Bueno, había conseguido algunos éxitos y tal. Y entonces se hizo una prueba bueno, pues si este señor lo que descubría y lo que descubrían los radiestesistas. Bueno, pues básicamente
los radiestesistas pues consiguieron mucho mejores resultados a la hora del trabajo de campo que no precisamente el señor Hammett. Bueno, pues eh, básicamente lo que hacen es eso, consiguen unos permisos para hacer una exploración arqueológica. Bueno, lo primero que encuentran es eso es, una cosa que les llamó mucho la atención, porque resulta que en una ciudad, o sea, ellos descubren una ciudad que está, pero a 43 kilómetros de lo que es la actual Alejandría en el mar. Con lo cual dicen, bueno, ese primer permiso se lo dan porque la excavación arqueológica submarina, pues es más o sea, consideran que es menos invasiva. A ver, es invasiva para el medio ambiente, pero claro, no es levantar una calle en mitad del Cairo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, básicamente se consigue los permisos pseudooficiales, porque hay que reconocer que el gobierno egipcio pues era bastante reacio, decía. Es precisamente eso. No voy a permitir que se me hagan excavaciones en sitios que en el mapa dice por ejemplo, aquí hay una casa. O sea, yo no voy a tirar abajo una casa. Bueno, pues básicamente consiguen estos permisos primero para, bueno, supongo que se dediquen a mover arena del fondo del mar, bueno, los tengo ahí entretenidos y total no van a conseguir nada. Pues resulta que encuentran una ciudad enterrada a 40, ya digo, a 43 kilómetros de Alejandría y encontraron ruinas de un edificio, lo que serían las ruinas de un edificio, el resto de un palacio e incluso ciertas murallas y tal. Esto ya digo, voy mirando porque tengo otro archivo que hice yo en la investigación. El caso es que, bueno, pues se consiguen ante el resultado este positivo, pues se consiguen ciertos permisos, no todos, ¿eh? Entonces, para ciertas zonas donde digamos que el impacto ya iba a ser menor. Bueno, pues descubren primeramente en el mar también los distintos, o sea, en las proximidades de Alejandría, distintos naufragios. Descubren el timonium de Marco Antonio, que en Alejandría el timonium es como el palacete, ¿no? El palacete de fin de semana de los importantes de aquella época. Y el complejo del palacio de Ptolomeico, digamos, de Cleopatra. Recordemos que Ptolomeo, o sea, Ptolomeico, porque Cleopatra era, digamos, la última descendiente de los faraones ptolomeicos, o sea, de Ptolomeo. Y los restos, que es lo que mucha gente no sabía. O sea, que ellos descubrieron los restos o sea, los cimientos, parte de los cimientos del faro de Alejandría, que como tema anecdótico, hablando de lo que comentabas antes de los metales, es llamativo porque los cimientos del faro de Alejandría no eran de piedra caliza, como se podía esperar y tal, eran de cristal, eran bloques, o sea, que todavía se pueden observar. Bueno, claro, si haces exploración submarina, y son unos inmensos bloques al estilo, bueno, algo más pequeños que lo que son los bloques de las grandes pirámides y tal, pero son bloques cristal, o sea, recordemos que para aquel entonces ciertos elementos eran difíciles de conseguir. Conseguir, por ejemplo, unos cristales, fundir arena, o sea, silicio, para conseguir unos cristales de ese tamaño que tuvieran una, digamos, capacidad de poder ser translúcidos, pues era importante. ¿Por qué? Porque en los cimientos y en la base de lo que sería el faro de Alejandría.
Porque el faro de Alejandría, aparte de ser lo que sería el faro de la entrada del puerto, se ve que los egipcios, e incluso los eruditos e inteligentes, digamos, profesores de griegos, que tenían mucha unión, lo consideraban un buen espacio para observar el fondo del mar. O sea, los bloques se formaban como una especie de túnel, pues y por ese túnel, pues digamos, los estudiantes y profesores pues podían enseñar hoy podían observar el fondo marítimo, digamos, alrededor del faro de Alejandría. O sea, estamos hablando de una obra faraónica y sobre faraónica, más faraónica todavía por las características. Bueno, el caso es que Swansea, el equipo de Swansea y Scott Elliott pues consiguen descubrir precisamente este tipo de maravillas, ¿no? De descubrimientos que formaban parte, o sea, o formaban parte de esas antiguas maravillas de la antigüedad. Pero, ¿qué ocurre? Uno mira a nivel oficial y resulta que descubres que no te enseña nadie la técnica que se utilizó para descubrir los restos arqueológicos. Los departamentos como tal dijeron que tras una gran investigación propia, o sea, de campo, se realizan estos descubrimientos. Segundo, se realiza de esta manera porque el director de excavaciones, digamos, el director del Departamento de Arqueología egipcio, se niega en redondo a reconocer que algo así como una radiestesia pueda ser tan válida y tan certera, digamos. Entre las cosas que llega a publicar es que en Egipto levantas una piedra y tienes restos arqueológicos. A lo que Scott Elliott, personalmente, le escribió una misiva y tal, y le dijo, sí, no estoy, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero nuestro equipo dijo dónde estaba y lo que estaba. O sea, no es al azar. No, él dijo, el equipo decía, aquí está el palacete el Palacio Ptolomeico de Cleopatra, aquí está el palacete de Marco Antonio y aquí está la base del faro de Alejandría. Y para más colmo, para más Inri, te acabamos de descubrir a 43 kilómetros mar adentro una ciudad amurallada que formaba parte posiblemente de la Alejandría original. O sea, que para... Total, tras distintos problemas y tal, se deja el tema como que lo puedes publicar, pero yo no lo voy a reconocer. Y entonces, pues, bueno, hay que entender claro, los arqueólogos están muy que, o sea, son personajes bastante, como mínimo, interesantes, ¿no? Porque, claro, el que más y el que menos arqueólogo se cree como súper, digamos, súper dotado en unas características sobre la historia, que lo conoce todo y lo sabe todo. Y entonces, pues, se blindan de esa manera y entonces, para que no sufrir ataques. Entonces resulta muy llamativo que entonces venga alguien con un péndulo, con unas varillas, como tú decías antes, y te diga, no, excavas aquí, que aquí está pues por decirte, el palacio de Ramsés, tú imagínate. Claro. Y dice, aquí, no allí, no, aquí. Ya tú excavas y tienes ahí el palacio de Ramsés. Entonces, resultó muy difícil el poder asimilarlo. Se dijo, o sea, oficialmente está reconocido, eso sí, los nombres de los investigadores, que son los directores de los departamentos que descubrieron en sí en las excavaciones in situ, digamos, ¿vale? Lo que son los directores o lo que son los jefes de los departamentos de arqueología de las universidades en cuestión. Pero ya digo,
Lo interesante es que, si miramos bien, esas universidades siguen, o sea, en un departamento. O sea, Massachusetts y Michigan siguen teniendo departamentos de arqueología donde se apoyan en el equipo este de radiestesistas, con lo cual es como trabajar un poquito en las sombras, ¿no? De decir, me siento muy orgulloso de haber descubierto esto, pero el mundo no sabe que yo he descubierto esto. Es un poquito fuerte, pero bueno. Básicamente, bueno, luego, por ejemplo, estuvimos hablando sobre lo que era la arqueología, bueno, los departamentos de arqueología de la Unión Soviética. El problema de la Unión Soviética es que, ya digo, el único autor que, digamos, pudo intrometerse, digamos, o introducirse en este extraño mundo y tal, es Raúl de la Rosa, que tiene un libro y, bueno, tiene varios libros escritos. No sé si están descatalogados ya, porque hay mucho problema con esto. Él lo que hizo es conseguir, bajo cuerda, recordemos que estos son los años hasta o sea, 70, 80, recordemos que hasta bien entrado los 90, el aperturismo tras la caída de la Unión Soviética, o sea, era muy difícil conseguir información, material y tal. Él conseguía, por ejemplo, pues revistas como Vokus Sevda, que es como, bueno, alrededor del mundo, sería la traducción. Y entonces, pues, bueno, pues en esta revista pues tienen varios reportajes sobre arqueología, ¿vale? Descubrimientos arqueológicos. Y entonces resulta que en uno de los números pues habla muy de pasada de descubrimientos arqueológicos por medio de radiestesistas, ¿no? Bueno, eh, nombran, por ejemplo, a ingenieros y arqueólogos rusos, como es Alexander Oleikov o el ucraniano Vasily Stesenko. Bueno, que estos señores, al estilo, por ejemplo, de Schwartz y Elliot, al estilo, pero bueno, soviéticos, pues ellos, por ejemplo, descubrieron en las fortificaciones de Novgorod, que todavía existen, que son unos restos del siglo XIV, pues descubrieron pasadizos subterráneos que daban a un monasterio. Bueno, esto, bueno, pues sería interesante en la época, pero hoy en día sabemos que monasterio y, y demás edificios, todos están siempre, o sea, siempre hay conexiones bajo tierra. Y los conventos y los monasterios ya no te digo, no quiero decir nada. Juan Carlos, qué Sí, importante Alejandría para la historia de la humanidad, porque claro, sí, hablamos de los descubrimientos arqueológicos, pero no hablamos nunca, cuando hablamos de Alejandría, de los descubrimientos científicos de aquellas personas que formaron parte. Por ejemplo, tenemos una figura muy importante en Alejandría, en el año 2 a.C., que es Harún de Alejandría, en el cual sí. fue el primer descubridor del motor a vapor, el Mm, primer descubridor del motor a vapor, que era aquella esfera redonda que se le ponía fuego debajo y empezaba a dar vueltas, a girar, que sí. todos estos aparatos o inventos se destruyeron cuando el gran incendio de la biblioteca de Alejandría. Se perdieron un montón de documentos que seguramente haría que fuéramos unos 100 años mucho más avanzados de lo que estamos, y quizá el primer coche hubiera aparecido a lo mejor en el año 600 en vez del 1900, ¿no? Pero Mm, también Alón de Alejandría inventó la primera máquina expendedora. Era una máquina sí, que se le echaban 2 dracmas y entonces te servía un vaso de agua bendita. Imagínate, en el sí, siglo II antes de Cristo, las máquinas expendedoras. También fue el bueno, inventor de las puertas automáticas, que a través de poleas correcto, es lo que te iba a decir, y sí. fuegos hacía que esas puertas de los grandes Templos y palacios demás, sí. Palacios, templos, se sí. abrieran como si las abrieran los dioses, y creaba esa ficción que la gente decía, oh, han abierto las puertas los dioses. Y eran simplemente a través de correas en las primeras puertas automáticas.
qué importante. Bueno, consiguió la de primera de vapor, que hizo las primeras puertas también que funcionaban con vapor, Con que vapor, sí, sí, es eran... lo que estoy diciendo, a través de Sí, poleas y vapor, sí. Luego sí, tenemos sí, también el mundo de los minoicos, que ya nos vamos a Grecia, sí, de los Micenas, minoicos, sí, que crearon en aquella época la primera Andrómina. La primera Andrómina, así, que era un robot, una especie de robot, que servía sí, agua y vino, que tú ponías el vaso en la mano del robot, iba bajando a medida de que llenaba de vino, y cuando llegara un vaso te echaba agua, porque recordemos que a los griegos les gustaba mucho mezclar el vino con agua, y esa sí, Andrómina claro, lo que hacía regular el tiempo del vino y el agua para servírtelo dentro en una jarra, ¿no? sí, por Importante. pesos Y y demás, luego sí, también se habló de una cosa muy importante, que es de la tierra de silicio, que es nada más que el vidrio. Ese primer, digamos, aquarium, ¿no? Como el de Barcelona, en el que podías sí, visitar debajo del mar a través de paredes de cristal. Qué grande sí, Alejandría y qué grande los misterios que nos depara todavía lo que es hoy actualmente Turquía, pero que realmente nos deparan muchos misterios y muchas cosas que realmente, si hubiéramos conocido, estaríamos a años luz de lo que estamos ahora a nivel arquitectónico, a nivel hombre, científico sí. y a nivel médico incluso, ¿eh? Es muy, eso hay que explicarlo muy bien, Juan Carlos. Bueno, tenemos que recordar que, a ver, los grandes eventos bélicos, digamos, son los que retrasan a la humanidad, porque por un lado sí que se producen mucho avance bélico precisamente, o sea, tecnológico a nivel de guerra, pero se destruye muchísimo de avance a nivel social, digamos, o tecnología de consumo, que se llama. Y eso lo tenemos que tener, o sea, siempre tenemos que tenerlo en cuenta porque llevamos unos cuantos miles de años volviendo a nuestras edades medias. O sea, cuando hay un momento en el que puede haber un auge tecnológico, se produce algún tipo de cataclismo o bélico que nos hace retroceder a una situación anterior. Ese es uno de los peligros. Hoy en día hay muchos investigadores a nivel de tecnología que ponen el aviso en eso, en que nosotros vivimos realmente también como se podía a lo mejor vivir cuando la época de Alejandría, o sea, que vivimos en una burbuja que si peta nos daremos de bruces, pues nos daremos cuenta de la realidad. La realidad es que todos tenemos esto, estamos, estamos hablando por medio de esto, una tecnología, pero que grandes profesores a nivel de investigación de avanzada de la evolución humana, o que le llaman la evolución de las civilizaciones, dice que claramente que lo que uno no puede hacer, eso se pierde. O sea, si Por hay ejemplo, en la época romana, las letrinas, por ejemplo, las letrinas, se guardaba todo el pipi en una especie de envases, ¿vale? En el cual luego era reaprovechado porque utilizaban lo que es el segmento del pipi, lo que es el amoníaco, para blanquear las telas. Imagínate, sí, ¿vale? Fue la bueno, primera lejía, la primera lejía natural, el pipi humano. el Y blanqueador, sí, el blanqueante, claro que sí. entonces, claro, Bueno, evidentemente hay cosas que vienen todos de allí y que realmente desconocemos y son muy bueno, importantes en nuestros quehaceres diarios, ¿eh? el hormigón, o sea, el hormigón que utilizamos hoy en día se llama hormigón por llamarlo de alguna manera. No tiene nada que ver con el hormigón No, ni el nada, nada, funcionamiento nada, del nada. hormigón romano. El hormigón romano se endurece con los años, o sea, le confiere más dureza y firmeza con los años, a diferencia del nuestro que se degrada con los años. O sea, nuestro hormigón a los 100 años es arenisca, o sea, es frágil como el solo. Bueno, pues básicamente eso, que vamos a ir cuadrando un poquito. Bueno, que los soviéticos sí que también realizaron por su cuenta. Recordemos que siempre ha habido esa misma pelea, esa lucha, ¿no? De bloques.
tenemos el bloque aliado, digamos, occidental, con sus campos de la parapsicología, el desarrollo mental, la búsqueda de ese agente inteligente que tuviera la capacidad de leer a distancia y demás, o sea, esas capacidades, pero luego tenemos también a los soviéticos, que los soviéticos pues tenían su academia de la ciencia y dentro de la Academia de la Ciencia había un departamento para métodos paracientíficos y también tenían lo mismo y utilizaban lo mismo. Se dieron cuenta de que ciertas cosas les iba muy bien a los occidentales con la radiestesia y ellos lo que pasa es que, como siempre, ellos utilizaban la radiestesia en relación a lo que se había utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a lo mismo, para descubrir túneles subterráneos, búnkeres avanzados subterráneos, o sea, métodos de poder estar por encima de los demás. Bueno, una cosita que, bueno, para terminar básicamente, eh, el caso de eso, el caso de Glastonbury. Glastonbury, por ejemplo, pues es hoy en día, eh, bueno, un arqueólogo, o sea, un arqueólogo psíquico, un radiestesista, que Frederick Blick Bond, que no es James Bond, pero aunque se llame Bond de segundo apellido, Blick Bond, eh, haciendo un estudio en la abadía benedictina de Glastonbury, Inglaterra, descubrió dos capillas que habían sido anteriores a lo que es la edificación, digamos, posterior de la abadía de Glastonbury. Bueno, este señor, por ejemplo, pues bueno, como un método anecdótico, aparte de la radiestesia, pues usaba también la psicometría, bueno, como contactado, ¿no? Como psíquico. Pero bueno, básicamente lo trataremos sobre la base de su conocimiento sobre radiestesia arqueológica. Y básicamente, pues eso, descubrió dos abadías. eh, y bueno, eso, en Borodino, por ejemplo, fortificaciones, o sea, descubrió este señor también fortificaciones, tumbas colectivas y baterías de una batalla. ¿Qué más? Bueno, ahora ya, por ejemplo, a veces este es un campo que es un poquito más llamativo, ¿no? Porque eh, tenemos que hablar en los pueblos andinos o los pueblos centros sudamericanos y la investigación. Eh, el problema es que se han dejado llevar muchísimo por la investigación, o sea, mediúmnica, por decirlo de alguna manera. Entonces hicieron un sistema que era como una mezcla al estilo Black Bond, que es una mezcla un poco de radiestesia seria, arqueológica, con elementos mediúmnicos, ¿no? Con sensitivos. Y sí, la verdad es que sí que se descubrieron, o sea, se han descubierto grandes zonas, por ejemplo. Encontraron, bueno, pues se han encontrado, hay que recordar, eh, no, ¿cómo era? Es que no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba este sitio. Bueno, No, en la ruta maya descubrió es que no recuerdo ahora el nombre de la ciudad maya en concreto, pero bueno, descubrió por medio de la radiestesia y la psicografía, pues este tipo bueno, esta ciudad en concreto. Y lo llamativo es que incluso en la zona todavía vivía gente, pero consideraba que lo que estaban viendo y habían visto durante generaciones eran montañas. Pues no se veía ningún resto de algún tipo de escalinata o alguna columna. No, no, eran montañas, o sea, estaban ya totalmente tapadas por la selva. En la misma Nicaragua se descubrió relativamente hace pocos años
relativamente hace ya 20 años, pero bueno, todavía se está excavando. En Nicaragua se descubrió también una pirámide. El problema que está, bueno, que saben por medio también del método radiestesista, de arqueología radiestesista, han descubierto esto, pero todavía no tienen claro el tamaño real, porque estamos hablando de la selva nicaragüense. Es una jungla, eso es súper cerrado, o sea, avanzar es avanzar metro a metro, exclusiva, básicamente. Y bueno, se sigue trabajando en ese sentido. Y bueno, básicamente es que estaba mirando la hora, no sé el tiempo que me queda. Quedan 10 minutos. 10 minutos, bueno. Pues básicamente, lo bueno de todo esto, para así ir ganando el final, es que, bueno, pues primero que se ha descubierto y se ha podido no descubrir, no, demostrar que la arqueología, o sea, radiestésica es un hecho, que lo que sí que realmente lo que necesitamos es que se le reconozca y darlo como algo muy normal. O sea, un departamento de arqueología tiene que tener delimitado hoy en día y tener muy claro que puede decir libremente, oye, pues mira, pero sí, hemos descubierto una ciudad tal, totalmente desconocida, nadie en la zona sabía nada de esta ciudad y lo hemos encontrado por medio de nuestro equipo de radiestesistas que haciendo un trabajo de eliminación y depuración ha delimitado esta zona de excavación y aquí estamos y hemos descubierto esto. Y ya está, o sea, no hay que darle mil vueltas. Ya sabemos, ya digo, que todo es debido a una zona que tenemos en el cerebro ya definida. O sea, está entre la oreja derecha y el cerebelo. O sea, es una zona que ya está delimitada como una pequeñita zona que es del tamaño de un grano de arroz que tiene bastantes miles de neuronas, o sea, que estamos hablando de ciertas interconexiones bastante interesantes. Y entonces resulta que de esta manera lo que tienes es que no es algo mágico, no es algo oculto. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de medicina, de avances. Y entonces, básicamente, pues nosotros lo que denominamos radiestesia es la capacidad natural que parece ser que tienen todos los animales, sobre todo las aves parece ser que, de poder saber exactamente dónde están los asentamientos, sobre todo las aves migratorias. Las aves migratorias, por ejemplo, pues vuelan en conjunto, siempre hay una avanzadilla, siempre hay un avanzado, que parece ser siempre o el más veterano o el que busca el sitio más idóneo. Y funciona de esa manera, o sea, si sabe que hay 5 lagos, pues ellos van al lago que más idóneo les resulta. Y no tiene por qué ser el que generacionalmente siempre es el mismo, sino pueden coger a lo mejor 500 metros, 1 kilómetro, 5 kilómetros de diferencia. Y ellos buscan en los espacios estos. Con lo cual, la radiestesia, pues bien enseñada, pues básicamente es una herramienta más para un investigador. Mira, hoy en día, por ejemplo, cuando hacemos investigación, un trabajo de parapsicología pura y dura, o sea, de investigación de fenómenos anómalos, eh, básicamente utilizamos bueno, sí, suena duro, siempre lo digo, pero utilizamos a un radiestesista. Y digo utilizamos porque en cierta manera, bueno, sí, podemos ser muy amigos de él, pero en cierta manera es un aparato más. Al igual que tenemos unos medidores de campos magnéticos y tal, pues para nosotros, en cierta manera, pues esa persona es un aparato. Es importante Esa para saber los túneles subterráneos y todo lo que pueda haber en el Correcto. subsuelo que nos pueda llevar falsos positivos, evidentemente. Evidentemente, corrientes de agua, lo que tú has dicho, túneles. Eh, Túneles, por ejemplo, también que había, depende de las zonas, porque nosotros hemos estudiado alguna zona de que antiguamente, muy antiguamente, había sido una zona volcánica y por la cual a 400, 500 metros de profundidad puede haber
canales de magnetita, o bueno, sí, de materiales magmáticos ricos en magnetita. Y eso da lugar a una serie de interferencias y debido a esas interferencias dar ciertos falsos positivos o incluso puede generar algún tipo de fenomenología que pueda parecer paranormal, como son algunos tipos de orbes visibles a veces, ¿vale? Que son lo que antiguamente decían ánimas, bueno, son estos orbes que son de colores anaranjados, o sea, son colores normalmente eléctricos o anaranjados o azules, azulados, pero que en realidad son plasma. Se ha descubierto que son bolas de plasma, se ha descubierto incluso en Montserrat, la montaña de Montserrat, se ha descubierto incluso en según qué zonas en concreto este tipo de bolas de plasma, pero claro, si sabemos exactamente cuál es su origen, sabemos perfectamente eliminar ese o dar explicación a ese tipo de fenómenos. Una persona que no sepa nada de nada, va a la montaña, no sabe que esa montaña pues tiene unas características, tú imagínate que ve una bola de plasma que va haciendo zigzagueo a centímetros del suelo o incluso a 1 metro, 2 metros de altura, y coge y dice, bueno, un fantasma, un espíritu, a saber, porque depende de sus creencias, puede ser incluso, es una pequeña nave extraterrestre que viene de exploración. No, a ver, se hace la investigación y dice, no, es una bola de plasma. Y es una bola de plasma generada por o sea, la filtración de unos gases X, la descomposición de ciertos materiales que pueda haber en la zona, acompañado de esta fuerte carga magnética que genera este tipo de bola de plasma. O sea, que además tiene una vida cortísima, ¿no? Porque es lo que se desplaza y se va degradando. Ese plasma desaparece mayoritariamente en pocos segundos, pero son visibles. Y entonces, pues, precisamente la radiestesia, pues, se utiliza para todo eso. Eh, ya digo, es un campo que yo lo dije en el reportaje, que consideraba que era un campo que era interesante a tener en cuenta en el futuro y en el presente, o sea, hacia el futuro, porque era un elemento muy esencial a la hora de hacer las investigaciones, ya digo, de campo. Investigaciones de campo, pues, para mirar una casa. Las características de una casa. Una casa a lo mejor pues, puede tener algún tipo de fenomenología poltergeist. Como hemos estudiado un caso, una fenomenología poltergeist, eh, que puede estar alimentada, en este caso, por ciertas telúricas generadas a ras de suelo o por corrientes de agua a ciertos metros de profundidad, y que acompañado de ciertas características, hay que reconocerlo, de personas con cierta carga propia de energía. Nosotros les decimos que son los catalizadores, son personas que catalizan, o sea, canalizan, digamos, y desarrollan este tipo de capacidad y de forma espontánea y no consciente, realmente, inconsciente, pues pueden generar este tipo de fenomenología, raps, ruidos, movimientos de objetos, caída de objetos y tal, que no significa que es que esta casa está encantada, no está encantada. Tú quitas un elemento X que es el catalizador y al cabo de una semana tú pones las cámaras de observación y ves cómo el fenómeno va desapareciendo y termina por desaparecer. Vuelves a poner el catalizador y al cabo de una semana, 15 días, vuelven los fenómenos, ¿vale? Y esto es más que nada, pues se descubre todo esto pues por medio de lo que es las características y la investigación seria y moderna, que es la utilización de los aparatos, que para eso están, el buen uso de los aparatos y el buen uso de la lógica y la mente abierta, pero centrada de los investigadores. Y es eso, básicamente eso, que la radiestesia es el motor del futuro para la investigación y no podemos obviarlo como se ha obviado durante gracioso, ¿no? Juan Carlos, qué importante es todo lo que hemos hablado, lo que es la radiestesia, lo que son los saborís en este sentido, el mundo mitológico.
Mm, y las cosas de la antigua, por ejemplo, la antigua Grecia. Recordemos que, por ejemplo, la antigua Grecia incluso gobierna en algunos países. Aquí en España, por ejemplo, seguimos usando cosas de la antigua Grecia. En el escudo que tenemos, las dos columnas que son las dos columnas de Hércules. En el escudo de sí, España están las dos columnas de Hércules. O sea, todavía hacemos mención al tiempo antiguo, ¿no? Pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, a través de la arqueología, de la radiestesia, pues hemos conocido un poquito más este mundo interesante que seguramente muchos de vosotros desconocíais. Y a todos ustedes esperamos la semana que viene aquí en Radio Despí, en el 107.2 de la FM. Juan Carlos, gracias y hasta la muy bien. semana que viene. A todos, muy bien. Hasta la semana que viene.